Hola chicos, el tema de hoy es magnitudes. Y para poder comprender este concepto es importante que entendamos primero que la física se basa esencialmente en la observación de un fenómeno, en su análisis, en su estudio, para la posterior explicación. En este análisis es muy importante el proceso de medición, es decir, poder expresar algo en cantidades, poder decir qué tan grande es, qué tan pequeño es. Pero vamos a ver, en primer lugar entonces, este concepto que es fundamental. ¿Qué es medir? Medir es básicamente comparar algo. ¿Compararlo con qué? Compararlo con otro elemento que se establece como una referencia para esta medición. Por ejemplo, supongamos yo quisiera saber qué longitud tiene esta fibra. He simulado acá una regla. Supongamos que esta graduación es en centímetros. Lo he hecho así para poder observar con más claridad. Yo hago lo siguiente. Yo hago coincidir el 0 en el principio de la fibra y veo que se extiende exactamente hasta el número 15. ¿Qué significa esto? Cada salto de unidad es un centímetro. Ese centímetro es lo que llamamos una unidad patrón en este caso. Es la unidad de referencia. Es aquello con lo que voy a comparar la longitud que yo quiero medir. Y cuando comparo, ¿qué es lo que hago? Digo, ese centímetro que es mi unidad patrón cabe exactamente 15 veces en la longitud de la fibra. Por lo tanto, digo que la fibra tiene una longitud de 15 centímetros. ¿Qué sería entonces? Comparar, pero ¿comparar para qué? Comparar para establecer cuántas veces un patrón, o sea, una unidad patrón, cabe en una cierta cantidad. Esa cantidad puede ser, por ejemplo, la longitud. Pero también se pueden medir otras cosas. Se puede medir el tiempo, por ejemplo. Nosotros cuando medimos el tiempo, ponemos un cronómetro en 0 y controlamos cuántos segundos transcurren hasta un determinado instante. Bueno, ese tiempo que uno establece como segundo sería lo que nosotros conocemos como nuestra unidad patrón para el tiempo. Y comparar, en el caso del tiempo, sería establecer cuántas veces cabe un segundo en un determinado transcurso de tiempo. Bien, esto es medir entonces. Comparar para establecer cuántas veces un patrón cabe en una cierta cantidad. Ahora bien, si entendemos lo que es medir, vamos a poder comprender claramente entonces qué significa una magnitud. ¿Qué es una magnitud? Una magnitud es todo aquello que puede ser medido. Una magnitud no es un elemento, sino aquello que puedo medir de un cierto elemento. Por ejemplo, yo he medido recién la longitud de esta fibra. Bien, la magnitud no es la fibra, sino lo que he medido de esa fibra. En este caso, la longitud. Cosas que se pueden medir. Se puede medir longitud, se puede medir superficie, se puede medir volumen, se puede medir la masa de un cuerpo, se puede medir el peso, se puede medir la fuerza que estoy aplicando para mover algo, se puede medir el tiempo, una velocidad, en fin. Todo aquello que se pueda medir es a lo que nosotros llamamos magnitud. Y una magnitud define una característica de algo. Por ejemplo, como decía recién, la longitud define una característica de esta fibra en particular. ¿Qué es una magnitud entonces? Una magnitud es todo aquello que se puede medir. Muy bien, todo aquello que se puede
medir. Dentro de las magnitudes tenemos dos tipos de magnitudes. Las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales. Vamos a diferenciarlas. Una magnitud se dice escalar. La palabra escalar significa un número, una cantidad. Una magnitud se dice que es escalar cuando solamente con una cantidad asociada a alguna unidad yo ya la puedo comprender. Cuando queda claramente explicada y claramente interpretada solamente con mencionar una cantidad y una unidad. Por ejemplo, la longitud de la fibra era de 15 centímetros. No necesito ningún otro elemento. Con solo mencionar 15 centímetros me queda clarísimo qué es lo que representa la longitud. Por supuesto, conociendo y entendiendo lo que es un centímetro. Si yo les digo a ustedes, por ejemplo, un tiempo de 5 segundos. ¿Qué son 5 segundos? 1, 2, 3, 4, 5. Eso representa 5 segundos. Si a mí me dicen 28 segundos, sé que deberé contar lentamente hasta 28. Entonces, todo aquello a lo que yo pueda explicar y queda entendido con claridad, con solo mencionar una cantidad y una unidad, esas son las magnitudes escalares. Ejemplos de magnitudes escalares. Las magnitudes escalares, magnitud escalar. Una magnitud escalar, habíamos dicho entonces, es aquella que queda definido claramente con solo una cantidad y una unidad. Ejemplo, una longitud, el tiempo. ¿Qué otra cosa podríamos tener? La superficie o el área, un volumen. Todo eso es una magnitud escalar. Hay muchísimos ejemplos más, por supuesto. ¿Y qué es una magnitud vectorial? Una magnitud vectorial es aquella que necesita de otros elementos, además de la cantidad y la unidad, para poder interpretarse con corrección. Por ejemplo, si yo dijera simplemente 15 centímetros, estoy haciendo referencia a una longitud y eso es una magnitud escalar. Pero si ahora yo le digo a alguien que necesito que se desplace 15 centímetros, necesitaré darle información extra. Esta persona podría bien preguntarme, perfecto, necesita que me desplace 15 centímetros, pero ¿hacia dónde? Y entonces yo le diré, en una línea paralela a la pared. Perfecto, pero dentro de esa línea puedo desplazarme hacia la izquierda o hacia la derecha. Y entonces le diré, bien, necesito que te desplaces desde ese lugar donde estás, en la dirección paralela a la pared, hacia la derecha. Observen que he necesitado brindar otro tipo de información aparte de simplemente 15 centímetros. ¿Qué es lo que he necesitado? He necesitado indicar claramente desde dónde quiero que comience el desplazamiento. A eso le llamamos el punto de aplicación. Luego necesité informarle dentro de qué línea quiero que se produzca el desplazamiento. Entonces yo le dije en una línea paralela a la pared. Y ahora, dentro de esa línea, necesité indicarle desde este punto, sobre esa línea, específicamente hacia la derecha. ¿Cuánto? 15 centímetros. Fíjense que he necesitado punto de aplicación, orientación, o sea, indicar bien una dirección y un sentido específico, hacia dónde quiero que se dirija. Estos elementos definen lo que nosotros acá hemos representado simplemente con una flecha, lo que se conoce como vector. El vector es un segmento es un tramo de recta que va desde un punto a otro, pero en este caso orientado.
un segmento, un pedazo, una porción de recta orientada, que tiene un sentido. Eso es un vector. Los elementos del vector, punto de aplicación, dirección, que es la línea sobre la cual se traza, y sentido, que es la orientación, hacia dónde está dirigido el vector. Esos tres elementos, además de la cantidad asociada a la unidad que se llama módulo, son los que definen a un vector y por eso la magnitud se llama vectorial. Entonces, ¿cuáles son los elementos? Punto de aplicación, la dirección, que es la línea, el sentido, que está dado por la punta de flecha, y el módulo, que indica la cantidad. Entonces, ¿esto qué era? Un desplazamiento. Ejemplo, entonces, de una magnitud vectorial, el desplazamiento. Entonces, es importante esto, que podamos diferenciar longitud de desplazamiento. Longitud es cuando digo simplemente y a secas, sola, sin ningún otro tipo de información, 15 centímetros. Pero si yo digo 15 centímetros desde tal lugar, en tal línea y hacia tal lado, estoy brindando información extra, entonces ya no es una longitud, sino un desplazamiento. Como el ejemplo del videito que les había apuntado de ese amigo que necesita ir a buscar al otro amigo que estaba a 300 metros. Bien, otros ejemplos de magnitudes vectoriales pueden ser, por ejemplo, la fuerza. Si yo le digo a alguien, necesito correr este banco, por favor, aplicar una fuerza, necesito explicarle específicamente dónde quiero que aplique la fuerza, hacia qué lado, porque si no se lo explico, podría correr aquello que quiero desplazar hacia otro lado. Entonces, la fuerza también necesita indicar dónde quiero que se aplique, en qué línea de acción, hacia dónde. Después también indicaré, por supuesto, cuánta fuerza es necesaria. La fuerza, entonces, es otro ejemplo, la fuerza es otro ejemplo de magnitud vectorial. Bien, ahora, dentro de lo que son las magnitudes, hay magnitudes que se llaman fundamentales y otras que se llaman derivadas. Las magnitudes fundamentales son aquellas de donde van a generarse todas las demás magnitudes. Todo se basa a partir de la longitud, la masa y el tiempo. Longitud, masa y tiempo. A partir de esas tres magnitudes se pueden obtener todas las demás magnitudes que nosotros vamos a ir viendo a partir de ahora en adelante. Entonces, ¿qué son las magnitudes fundamentales? Aquellas sobre las cuales se va a basar el desarrollo de todas las demás magnitudes. ¿Cuáles son específicamente? La longitud, la masa y el tiempo. Ahora bien, ¿y cuáles son las las magnitudes derivadas? Son aquellas que se obtienen a partir de las magnitudes fundamentales, relacionándolas de un modo determinado.Ejemplo, lo que citábamos al principio, la velocidad. Si yo quiero expresar una velocidad, supongamos 40 km por hora, estoy diciendo que ese móvil recorrería 40 kilómetros en un tiempo de 1 hora. ¿Qué es lo que estoy relacionando ahí? Distancia o longitud y tiempo. Longitud, magnitud fundamental. Tiempo, magnitud fundamental. Cuando relaciono estas dos magnitudes fundamentales, genero la velocidad, que es una magnitud derivada. Tanto las magnitudes fundamentales como las magnitudes derivadas tienen sus unidades, tienen también sus múltiplos y sus submúltiplos. Por ejemplo, en la longitud tenemos como unidad el metro, tenemos múltiplos, decámetros, hectómetro, kilómetros, otras unidades más, tenemos submúltiplos, decímetro, centímetro, milímetro. Así, cada magnitud tiene su unidad, sus múltiplos y sus submúltiplos.
A modo de acordar un método de medición, se establece en su momento el Sistema Internacional de Unidades. ¿Qué es un sistema? Un sistema es básicamente un conjunto de elementos que persiguen un mismo fin. Y si digo un sistema de unidades o sistema de medición, es un sistema, es un conjunto de elementos que persiguen el objetivo concreto de expresar unidades o de medición. En este caso, el sistema internacional es ese sistema que se acuerda a nivel mundial, o sea, no es propio de una nación, es internacional. Para poder comerciar necesitamos hablar en un mismo idioma. Entonces, el sistema internacional ha establecido unidades para determinadas magnitudes. Por ejemplo, para la longitud el metro, para el tiempo el segundo, para la masa el kilogramo. A partir de ahí existen también otros tipos de sistemas para trabajar, pero hoy nos ocupamos específicamente del sistema internacional. Y en la Argentina específicamente usamos el SIMELA, Sistema Métrico Legal Argentino. Ese sistema se basa esencialmente en el sistema internacional más otras unidades más que se incorporan, que no son en este momento nuestra preocupación y que la vamos a estudiar más adelante.